Muy buen día, traders. Marcelo acá, el fundador del Day Trading Academy. El día de hoy vamos a hablar si puedo hacer $1 millón con el trading. Ahora, en transparencia 100%, yo no soy millonario, pero creo que la cosa más importante de entender es que el trading te puede traer la libertad financiera, ¿cierto? La respuesta corta, si ustedes quieren saber si puedes hacer $1 millón, sí, claro, pero no va a ser tan rápido como ustedes piensan tampoco. Sí hay una diferencia en los niveles de los traders, pero creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad un poco de no necesariamente cuánto dinero podemos hacer, sino qué necesitamos para vivir. Y no solo vivir, por ejemplo, solo para pagar las deudas y las cuentas que tenemos mensualmente, pero cuánto dinero podemos vivir bien. La mentalidad que yo siempre he tenido con el trading es que yo no quiero hacer $1 millón porque es demasiado difícil. Yo sé que muchos de ustedes, especialmente en Latinoamérica, tienen el pensamiento de obviamente $1 millón, que sus Ferraris y todo lo demás. Pero yo personalmente eso no es la cosa más importante en mi vida y creo que la mayoría de ustedes están de acuerdo que yo no quiero estar atracado en la calle tampoco, solo por manejar un carro lindo. Entonces, para mí la cosa más importante es tener suficiente dinero para no preocuparme del dinero. Y eso sí es algo que el trading les puede traer muy fácilmente, siempre y cuando ustedes lo toman en serio y se concentran bien en hacer las decisiones correctas en los mercados, porque obviamente si hacen las decisiones correctas, al final del día va a llegar el dinero. Ahora, la respuesta o la pregunta que realmente lo debemos hacer es cuánto dinero podemos hacer con el tema del trading, ¿cierto? Es algo a donde creo que la capacidad de hacer más dinero, obviamente cuando nosotros tenemos un negocio, toma mucho capital para que seguir creciendo el negocio, y el trading es uno de los únicos negocios, si no el único, a donde tenemos la capacidad de crecer exponencialmente, ¿cierto? Entonces, les doy un ejemplo en el caso de la academia y los traders que nosotros manejamos, incluso los traders internos que nosotros tenemos también. El tema de abrimos una cuenta, por ejemplo, de $2,000. Una persona llega a tener la rentabilidad de hacer más o menos 2 puntos al día, que para nosotros es $100. Obviamente puede perder algunos días, puede ganar otros, pero al final del día, si vamos a empezar a tener la rentabilidad o la consistencia correcta a través del trading, vamos a tener semanas positivas, meses positivos. Obviamente eso no es siempre, pero si vamos a vivir de esto, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si una persona hace 2 puntos al día, esos $100 al día, 22 más o menos promedio, vamos a decir 20 días al mes, $2,000 al mes. Ya cuando uno tiene la consistencia o la psicología también, vamos a decir, de tener la capacidad de hacer ese dinero consistentemente, ahí es cuando subimos a 2 contratos o 2 posiciones. Ahí, en vez de ser solo 2 puntos o 4 puntos al día, doblamos la rentabilidad, que sería $200 al día. Y ahí pueden ver que ahí podemos duplicar la rentabilidad solo con un capital mayor, vamos a decir con $1,000. Entonces, el mínimo para poder abrir una cuenta en lo que la mayoría de nosotros manejamos, que son futuros, es $1,000. Pero ahí ustedes pueden ver la rentabilidad, por ejemplo, de Daniel, que era más o menos 100 y pico por ciento. De pronto, si lo consigo, lo pongo acá en el video, que él ha hecho como 100, no quiero decir bien, pero es mucho más de 100% en solo 11 meses. Entonces, yo sé que el dinero en Latinoamérica es muy importante. Yo sé que ustedes en Latinoamérica tienen que tener o hacer más esfuerzo para hacer menos dinero, incluso adentro de sus propias economías. El mínimo, por ejemplo, en la mayoría de los países donde ustedes viven solo son $200, $300, algo así. En España también yo creo que el mínimo ahí es mucho más menor, o si digo eso bien, o es menor del valor de otros países en Europa. Entonces, el trading realmente te puede dar la capacidad de vivir una vida bien y tener la capacidad de no preocuparse del dinero
Y si quieren hacer $1,000,000 lo pueden hacer, pero tampoco quiero que ustedes piensen que es tan fácil hacer $1,000,000 tampoco con la bolsa de valores. Obviamente se puede hacer dinero, pero con la mayoría de ustedes siempre les he dicho que no es tan fácil operar o aprender cómo hacer eso. Entonces no quiero que ustedes piensan que, bueno, yo siempre digo esto, que la próxima semana van a ser $1,000,000, porque realmente no es así. Ya cuando uno llega a tener la consistencia, ya cuando uno llega a tener la rentabilidad que estamos buscando en la bolsa de valores, ahí es cuando es mucho más difícil subir de capital. En el caso de nosotros que operamos futuros, nosotros llamamos las posiciones contratos. Entonces una posición es un contrato, dos posiciones son dos contratos. Entonces cuando uno empieza a manejar más dinero es más carga psicológica, ¿sí? Entonces la mayoría de las personas, vamos a decir, la historia que llegan o la carretera que normalmente siguen es que es muy difícil llegar desde una posición a dos o un contrato a dos, y la mayoría de las veces las personas se quedan por un momento en una posición, después suben a dos posiciones, después a dos, suben a tres o cuatro hasta que llegan a 5. Ya cuando uno llega a 5, ahí se quedan por un tiempo hasta que llegan a 10. Ya cuando se llegan a 10, las personas se quedan ahí por mucho tiempo. Después 10 a 20 realmente no es un problema hasta que uno llega a 20, porque obviamente es un capital muy grande y el riesgo es mucho más alto también, entonces es una carga psicológica más grande. Ya cuando uno llega a 20 sería 50, después 50 a 100, y ya cuando uno llega a 100, para decirles la verdad, regresar a 50 o 20 o 10 realmente no es tan difícil. Pero otra cosa que también quiero explicarles, por ejemplo, si van a operar con un contrato, el mínimo para operar un contrato en el mercado de futuros sería $500, pero obviamente necesitamos un poquito más espacio, vamos a decir, por riesgo, porque si tenemos $600 en la cuenta, perdimos 100, ya no tenemos el capital para operar un contrato, una posición. Entonces siempre queremos tener un poquito de espacio para asegurar que podemos manejar suficientes posiciones o suficientes contratos. Pero la belleza con el trading es que uno puede llegar a operar o tener una rentabilidad mucho más alto con un capital mucho más pequeño realmente, y esto es algo que ustedes, si han tenido el placer y la suerte de conocer a Daniel, el primer Master Trader de Latinoamérica, cuando lo traemos a los eventos del Open House, cuando nosotros los hacemos en México, en Perú, Chile, España, creo que lo vamos a hacer este año, tenemos la capacidad, o no hay otro negocio, otra inversión que podemos hacer que nos puede dar ese tipo de rentabilidad como los mercados bursátiles, siempre y cuando nosotros hacemos las cosas como deberíamos hacer. Porque en el caso que les estoy explicando, con solo una posición, mínimo $500 de margen, que para nosotros es el mínimo requisito para operar una posición, podemos hacer más o menos $100 al día. Ahora, ojo, tampoco les quiero prometer, o tampoco quiero que ustedes piensan que esos son los resultados de todo el mundo, porque realmente uno puede hacer solo $50 al día o $40 al día, y hay traders también, ya que tienen más experiencia, que hacen mucho más dinero también. Pero quiero que ustedes cambien un poco la mentalidad a través del dinero, porque obviamente cuando uno se concentra tanto en el dinero a través del trading, es mucho más difícil hacer el dinero. Entonces si cambiamos la mentalidad de solo hacer las decisiones correctas, no importa si hacemos $1,000 al mes o $10,000 al mes o $100,000 al mes, los resultados van a ser positivos. Entonces podemos empezar a hacer 50 centavos al día, después $1, después $50, después $100, después 1,000, 5,000, 10,000, y después ahí vamos ampliando nuestra capacidad, no solo monetaria, para poder cubrir los márgenes y operar ese dinero, pero también nuestra carga psicológica para poder tener la capacidad de operar tanto dinero en los mercados bursátiles. Entonces, bueno, al final del día, ¿se puede hacer $1,000,000 con el trading? Sí, claro,
pero quiero que ustedes cambien un poco la mentalidad, no solo de pronto para la vida que ustedes viven, pero también para tener la capacidad de hacer mucho más con menos a través de la bolsa de valores, porque uno obviamente cuando no se concentra tanto en hacer dinero, lo puede hacer más fácil porque se concentra en las cosas que uno debe hacer. Por ejemplo, hacer las decisiones correctas, tomar las posiciones que uno debería tomar, no asustarse tanto cuando perdemos, cómo recuperarnos de una pérdida. Si perdemos el primer trade del día, cómo recuperarnos y tomar los trades que deberíamos tomar. Si quebramos una cuenta, que es una realidad, yo creo que algunos de ustedes de pronto van a hablar con nosotros sobre eso, que cómo recuperas la confianza, la disciplina cuando uno se quiebre una cuenta. Entonces al final del día sí se puede hacer esa cantidad de dinero con el trading, pero eso no es la cosa más importante en la vida. Obviamente para mí es más familia, los viajes, los amigos, la familia de ETA que hemos creado, que realmente para mí es muy especial. Entonces cualquier duda nos avisan acá por YouTube, si quieren dejar un comentario, una pregunta, y también pueden ir al website a daytradingacademy.co. Hablamos muy pronto, hasta luego.